Mi nombre es Ángela Gómez, coordinadora de investigación de la Liga contra la Violencia Vial, y hoy voy a compartirles los resultados de nuestro último estudio, la seguridad vial de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, otra trampa de pobreza. Lo primero que quisimos hacer para este estudio fue caracterizar la población de niños, niñas y adolescentes en Colombia y evaluar la situación de las lesiones por eventos de transporte terrestre en esta población. Para ello, revisamos las proyecciones de población del DANE, según las cuales en el año 2023 la población colombiana está por encima de 52 millones de personas, de las cuales un 27% están entre los 0 y los 17 años. De esta población de niños, niñas y adolescentes, un 28% están ubicados en centros poblados y rurales y un 72% en cabeceras municipales. En los rangos etarios que manejamos para el estudio, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 17, tenemos una participación bastante homogénea de los rangos de 0 a 14 y una participación un poco menor de 17% en el caso del grupo de 15 a 17, que únicamente abarca 2 años. Lo siguiente que quisimos revisar fue cuántos de estos niños, niñas y adolescentes están asistiendo a instituciones educativas, encontrando que cerca de 10 millones de escolares están matriculados en el sistema de educación formal para el 2022, donde un 24% asiste a instituciones educativas en el sector rural y un 76% en el sector urbano. ¿Qué nos permite inferir esto? Que cerca de 20 millones de viajes diarios en Colombia son desplazamientos de niños, niñas y adolescentes desde y hacia instituciones educativas. 1 de cada 4 de esos viajes tiene lugar en Bogotá y Antioquia, 1 de cada 2 en la región andina y alrededor de 15 millones de estos trayectos tienen lugar en la zona urbana. Ya sabiendo cuántos de nuestros niños están teniendo que transportarse diariamente con fines educativos, fuimos a revisar las causas más comunes de defunción no fetal, encontrando que en el grupo de 1 a 4 años los eventos de transporte terrestre se ubican en el 8º lugar en las causas de defunción no fetal más comunes. En el grupo de 5 a 14 años, este tipo de eventos se ubican en el 2º lugar, en la segunda causa de defunción más común entre todas las causas. A continuación, revisamos los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal entre enero de 2018 y junio de 2023, encontrando que 15.723 niños, niñas y adolescentes han resultado lesionados en eventos de transporte terrestre en el país. Esto representa un 25% de las muertes y un 6% de las lesiones totales en el grupo de 0 a 17 años. Quisimos calcular también el indicador epidemiológico de los años de vida potencialmente perdidos, encontrando que en la población entre 0 y 17 años, entre enero de 2018 y junio de 2023, se han perdido 162.954 años de vida potenciales en eventos de transporte terrestre. Para no dejar esto en números y hacernos una imagen más concreta, esto correspondería a arrasar con la vida de toda la población en edad escolar del departamento de Caldas. Quisimos también evaluar quiénes son los actores de las vías que están resultando lesionados, encontrando que el 39% de las lesiones ocurrieron a usuarios de motocicleta y que el 80,5% de los niños, niñas y adolescentes lesionados en este periodo se movilizaban en medios de transporte vulnerable, es decir, como peatones, como ciclistas o como motociclistas. Revisamos cuáles eran las interacciones que estaban ocurriendo con mayor frecuencia en las colisiones que están causando muertes en nuestro país, encontrando que las interacciones más comunes se dan entre motocicletas y objetos fijos, entre motocicletas y otras motocicletas, entre motocicletas y vehículos de uso individual y entre motocicletas y camiones o tractocamiones. Para el caso de las lesiones no fatales, las interacciones más comunes ocurrieron entre motocicletas y vehículos de uso individual, seguidas por la interacción entre motocicletas y peatones y la interacción entre motocicletas y otras motocicletas. Aquí vemos entonces aparecer este otro actor vulnerable que es el peatón y tenemos entonces un pequeño panorama de cuál es la situación de la seguridad vial en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. También quisimos evaluar cuál es la situación de las motocicletas y las lesiones asociadas a los usuarios de motocicletas en Colombia. Y en un primer lugar, revisamos cuál es el crecimiento del parque automotor entre el 2005, que es cuando el Instituto Nacional de Medicina Legal
lanzó la primera alerta epidemiológica relacionada con la siniestralidad de motocicletas y esta evolución va de 2005 a 2023. Como podemos ver en la figura, el crecimiento del parque automotor de motocicletas ha sido muy acelerado y es mucho mayor que el que observamos en vehículos livianos y en vehículos pesados. Para el final del 2022, las motocicletas representaban el 61% del parque automotor registrado y activo en Colombia, esto es casi 11 millones de unidades. Las matrículas que más se están comprando, y esta tendencia continúa, son las matrículas de bajo cilindraje, entre 111 y 135. Hay que tener en cuenta que con la disminución al cargo del SOAT en estas motocicletas de bajo cilindraje, esta tendencia probablemente continuará en aumento. También desde el 2005 quisimos evaluar el histórico de las muertes y lesiones en nuestros actores vulnerables, encontrando que en el caso de las muertes, los peatones y los ciclistas tienen una tendencia que se mantiene relativamente estable, a excepción del año de la pandemia. Sin embargo, en el caso de las motocicletas, ese no es el caso. Vemos una pequeña disminución en el año de la pandemia y un aumento que después continúa y que para el 2023 parece ir por el mismo camino. En el caso de las lesiones, encontramos una pequeña disminución posterior a la pandemia en los peatones y en las bicicletas, y una disminución que también se observa en las motocicletas, pero que nuevamente va en crecimiento. Lo que vemos acá es que, por un lado, las medidas que estamos tomando para proteger a nuestros actores vulnerables en las vías no están siendo efectivas, y por otro lado, tenemos una pequeña disminución en las lesiones en algunos actores que se están viendo reflejadas en una alta en la letalidad de estos eventos de transporte terrestre. En la diapositiva podemos ver la evolución del parque automotor y la de las lesiones totales en usuarios de motocicleta, que refleja que este crecimiento en el parque automotor sí está afectando nuestras lesiones en los usuarios de motocicleta en el país. Asimismo, quisimos hacer una evolución de la tasa de lesiones por cada 100.000 motocicletas, observando que en el caso de las lesiones no fatales tenemos una tendencia a la disminución hasta el año 2020 y después empezamos a ver nuevamente un pequeño crecimiento, y que en el caso de las muertes la disminución es menor que en la de las lesiones no fatales y el crecimiento post pandemia es también mayor que en el caso de las lesiones no fatales. Con respecto a los vehículos que se están viendo involucrados en estos siniestros con mayor frecuencia, hicimos un ranking de las líneas de motocicleta que se ven involucradas en estos siniestros con mayor frecuencia. Como podemos ver aquí, la gran mayoría de las motocicletas que están involucradas en estos siniestros son de bajo cilindraje. Este ranking de las primeras 40 líneas de motocicleta están todas en bajos cilindrajes. Asimismo, calculamos el índice de siniestros con heridos con respecto al parque total de motocicletas para no quedarnos solamente en el número de siniestros, sino también tener este índice relativo y poder evaluar el crecimiento de las lesiones y la participación de cada línea, también teniendo en cuenta el parque automotor de cada una de estas líneas. Nuevamente lo que observamos es que la mayoría de las líneas involucradas son de bajo cilindraje, y este es también el caso para el cálculo del índice normalizado de siniestros con heridos. Acá lo podemos ver en una representación un poco más gráfica, como se ven estas figuras. Tenemos la distribución de los siniestros con heridos, de los siniestros con muertos y de los siniestros con daños, donde los cilindrajes más bajos son siempre los protagonistas. Ahora entramos entonces en materia. Ya tenemos un contexto sobre la población de niños, niñas y adolescentes y un contexto de cómo está el parque automotor y cómo está la siniestralidad en las motocicletas. Quisimos evaluar concretamente cuáles son las tendencias de las lesiones de niños, niñas y adolescentes que son usuarios de motocicleta. Como pueden ver en la figura, tenemos un histórico donde hay una disminución en el año 2020 que luego empieza a crecer y un crecimiento que al parecer continúa para el año 2023. Entre enero de 2018 y junio de 2023, 6.114 niños, niñas y adolescentes sufrieron lesiones en motocicleta. Esto es el 39% de todo este grupo de población que resultó en heridas, en lesiones, en eventos de transporte terrestre, y representan estos usuarios el 50% de los fallecidos en eventos de transporte terrestre. Habíamos hablado de los años de vida potencialmente perdidos
en eventos de transporte terrestre, 50% de estos corresponden a usuarios de motocicleta. Esto es 80.142 años de vida potencialmente perdidos solo en la población de 0 a 17 años, cosa que sería el equivalente a apagar toda la vida de la población en edad escolar del departamento de Quindío. ¿Quiénes son las víctimas que más se están viendo afectadas? Tenemos el grupo de los 15 a 17 años. Les mostré al comienzo que este grupo tenía una participación únicamente del 17% en nuestra población de estudio. Sin embargo, son ellos quienes concentran el 57% de todas las lesiones en motocicleta. También vemos que los hombres se ven afectados en mayor medida que las mujeres, y al evaluar la condición de la víctima y las lesiones, también encontramos que 7 de cada 10 hombres están falleciendo como conductores y que 6 de cada 10 mujeres fallecen y resultan lesionadas en condición de pasajeras. Estamos hablando de una triple o incluso cuádruple condición de vulnerabilidad, donde tenemos menores de edad, mujeres, actores vulnerables de la vía, motociclistas, y además pasajeras que van a estar sometidas a la toma de decisión del conductor, que va a ser casi siempre un hombre. ¿Por qué hemos titulado este estudio Otra trampa de pobreza? Al evaluar las lesiones según la categoría de municipio, si ven en la categoría 1 y categoría especial tenemos unas poblaciones más grandes, lo que encontramos es que el 33% de las lesiones tuvieron lugar en los municipios de categoría 6. Esto es, donde tenemos una infraestructura más deficitaria, donde tenemos mayor vetustez mecánica de los vehículos, donde hay menor respuesta y atención hospitalaria y prehospitalaria, y donde tenemos menos oportunidades de ascenso social. Pasando al análisis temporal, lo que encontramos es que hay unos picos tanto en las muertes como en las lesiones en los meses de vacaciones escolares, a final del año, diciembre y enero, y que también para el grupo de 15 a 17 años, que determina en gran medida las tendencias temporales, hay un pico en abril y mayo y un pico en octubre, que pueden asociarse con las vacaciones de Semana Santa y con el receso de la semana de octubre. Asimismo, evaluamos la evolución de las tasas de lesiones fatales y no fatales según el día de la semana, observando un aumento muy importante en las lesiones fatales así como no fatales a partir del día viernes. Como vemos en la figura de la derecha, esto también está determinado en mayor medida por el grupo de 15 a 17 años. ¿Qué nos está diciendo esto? Tenemos unas lesiones y unos siniestros que están ocurriendo principalmente durante los fines de semana y las vacaciones escolares y que se ven determinados en mayor medida por el grupo de 15 a 17. ¿Qué más revisamos? Durante el día, ¿cuándo están ocurriendo esas lesiones? Las lesiones no fatales van aumentando hasta el rango de mediodía a 6 de la tarde, que es cuando los niños, niñas y adolescentes están transportándose desde las instituciones educativas hacia sus hogares. Y en el caso de las lesiones fatales, encontramos que ese aumento continúa hasta la medianoche. En la figura de la derecha podemos observar que este aumento no se observa en los grupos de 0 a 14, que realmente se ve determinado por el comportamiento en el grupo de 15 a 17. Están también movilizándose y siniestrándose en horas en las que no están haciéndolo con fines educativos, sino probablemente con fines recreativos. Finalmente, buscamos evaluar cuáles eran las circunstancias del hecho más comunes en los siniestros de usuarios de motocicleta en esta población de 0 a 17, encontrando que, si bien la circunstancia más común es no hay información para la circunstancia del hecho, tenemos 3 circunstancias que resaltan, que son el exceso de velocidad, el desacato de normas o señales de tránsito y la embriaguez alcohólica y no alcohólica. 2 cosas a resaltar ahí. La primera es que no tenemos ninguna especificación en cuanto a las leyes o señales de tránsito que están siendo violadas, lo cual no nos da muchas pistas sobre el comportamiento real del conductor, y que a pesar de que tenemos un control muy sucinto de la embriaguez alcohólica y un control realmente inexistente de la embriaguez no alcohólica, esta alcanza a aparecer como la tercera causa de la tercera circunstancia del hecho más común. También es importante resaltar que el exceso de velocidad está asociado con mayor frecuencia a las lesiones que terminan en fatalidad que a las lesiones que no son fatales. Bueno, ¿cómo está Colombia para poder responder a lo que necesita el país
según todas estas víctimas de siniestros que estamos teniendo en nuestras vías. Por un lado, pues buscamos cuáles son las instituciones prestadoras de salud, cuántas son y dónde están ubicadas, encontrando que de las instituciones prestadoras de salud del país, únicamente 3% están clasificadas en el nivel 3. Esto es entre las instituciones públicas. Sin embargo, nos muestra que muy poca capacidad hospitalaria hay en Colombia para atender traumatismos graves. No están la mayoría de las instituciones equipadas a nivel de personal ni a nivel de equipos médicos para atender traumas graves como los que resultan de los siniestros viales. Asimismo, encontramos que la tasa por cada 100.000 escolares de instituciones prestadoras de salud no supera 34, y esto es en el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En cuanto a las camas hospitalarias pediátricas, hicimos un análisis de todas las camas adaptadas para atención pediátrica, incluyendo las camas pediátricas normales, las de cuidados intermedios pediátricos y las de cuidados intensivos pediátricos, encontrando que ningún departamento del país alcanza las 20 camas por cada 100.000 escolares matriculados y que un total de 20 departamentos en Colombia tienen menos de 10 camas pediátricas por cada 100.000 escolares matriculados. En promedio, los departamentos colombianos cuentan con 9,9 camas hospitalarias pediátricas por cada 10.000 escolares. Esto es muy bajo para la atención que necesitaríamos tener en caso de, por ejemplo, un siniestro en un bus escolar. ¿Qué más encontramos? Las salas de quirófano en el país son inexistentes en algunos de nuestros departamentos, como Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Bichada, y que los departamentos donde tenemos mayor número de salas de quirófano son Antioquia, Atlántico y Bogotá, con un promedio de 0,3 camas de quirófano por cada 10.000 escolares matriculados en educación formal. Finalmente, quisimos evaluar también cómo estamos para atención prehospitalaria, encontrando que la tasa más alta de ambulancias básicas, es decir, las que están equipadas para cubrir un paciente que no es crítico, es de 10,5 en el departamento de Caldas, mientras que en el caso de las ambulancias medicalizadas, que están equipadas a nivel de personal y de equipos médicos para atender pacientes en estado crítico, es de 6,3. Esa es la tasa más alta en el país y la encontramos en el departamento del Putumayo. Quiere decir que nuestro sistema de salud en este momento es deficitario y no está listo para atender todas las víctimas que están saliendo de los siniestros en nuestras vías. Bueno, la última parte de nuestro estudio se enfoca en entender cuáles son las causas directas de defunción y los diagnósticos topográficos que están resultando de las lesiones en las vías en los usuarios de motocicleta. Lo primero que hicimos fue ir a ver según las causas directas de defunción reportadas por el DANE, encontrando que entre los 24.493 casos de muertes que registra el DANE entre 2018 y 2022 en la población de 0 a 17, la causa directa de defunción más común son algunas complicaciones precoces de traumatismos. Eso realmente no nos da una pista acerca de cuáles son los órganos vitales que se están viendo afectados y cuál es realmente la causa de la muerte, pero lo que sí encontramos es que en segundo y tercer lugar tenemos el traumatismo de la cabeza y tenemos otros trastornos del sistema nervioso del encéfalo. Esto es lo que en adelante hemos denominado como el trauma craneoencefálico. Revisamos entonces en estas causas de defunción cómo se veían estas causas más comunes según el rango etario y según el medio de transporte, encontrando que el trauma craneoencefálico se observa con mayor frecuencia en el grupo de 0 a 4 años y que va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Nuestros niños más pequeños son los más vulnerables a este tipo de trauma por sus condiciones antropométricas y antropomórficas, y es muy importante recordar que ellos no son adultos pequeños y que son susceptibles en particular al trauma craneoencefálico. Con respecto al modo de desplazamiento, este trauma craneoencefálico tiene mayor prevalencia en las víctimas fatales de automóvil y motocicleta y se encuentra con menor frecuencia en las víctimas peatones y ciclistas. También fuimos a revisar el diagnóstico topográfico de las lesiones reportadas, tanto fatales como no fatales, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encontrando nuevamente que el primer diagnóstico más común no nos da mucha pista de lo que está ocurriendo en el cuerpo de la víctima. El politraumatismo, que se registra cuando hay más de una zona afectada,
es el diagnóstico más frecuente en todas las lesiones, pero lo que sí encontramos es que en el caso de las víctimas fatales, el segundo diagnóstico más común es el trauma craneano, mientras que en el caso de las víctimas no fatales, el segundo diagnóstico más común es el trauma de miembros. Asimismo, quisimos evaluar cómo cambiaba este diagnóstico según el modo de desplazamiento, encontrando que tanto el politraumatismo como el trauma de miembros aparecen con mayor frecuencia en los usuarios de medios de transporte vulnerables que en los usuarios de automóvil, y que el trauma craneano, si bien aparece en las fatalidades en todos los medios de transporte con mucha frecuencia, en las lesiones no fatales es un diagnóstico más frecuente en usuarios de automóvil, seguido por peatones, ciclistas y motociclistas. En cuanto al diagnóstico topográfico según rango etario, encontramos nuevamente que el trauma de cabeza, el trauma craneano, se observa con mayor frecuencia en los grupos de menor edad y disminuye a medida que aumenta la edad. También para el grupo de 0 a 4 años encontramos una mayor prevalencia de trauma de cuello y en el caso de las lesiones no fatales, una mayor prevalencia de trauma facial. Entonces es un área que está desprotegida en los más pequeños y que se está viendo más afectada según este diagnóstico topográfico. Quisimos finalmente evaluar el diagnóstico topográfico según el género y según la condición de la víctima, encontrando que los hombres presentan una prevalencia mayor de trauma facial, craneano y abdomen que las mujeres en el caso de las lesiones no fatales, mientras que en el caso de las fatalidades, las mujeres presentan una mayor prevalencia de trauma pélvico, de trauma craneano y de trauma de abdomen. Con respecto a la condición de la víctima, tenemos un trauma craneano que aparece con mayor frecuencia en pasajeros, tanto lesionados como fallecidos, y en el caso de las muertes, los pasajeros tienen una mayor prevalencia también de trauma de cuello y de pelvis, y una menor prevalencia de trauma de abdomen y de tórax que los conductores. Llegamos entonces a las conclusiones, los resultados más importantes de nuestro estudio. En primer lugar, resaltar que 20 millones de desplazamientos al día son únicamente los obligatorios para que nuestros niños puedan ir y volver hacia las instituciones educativas y hacia sus hogares, que 1 de cada 4 de estos desplazamientos ocurren en Bogotá y Antioquia y 1 de cada 2 en la región andina, y que 15 millones de desplazamientos tienen lugar en el sector urbano. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta a la hora de proponer medidas que no van a ser las mismas en la zona urbana que en la zona rural. También decir que esto no es nada nuevo, no es un dato reciente. Los eventos de transporte terrestre son de las causas de defunción no fetal más comunes en nuestro país. En particular, son la segunda causa de defunción no fetal más común en el grupo de 5 a 14 años. Y estos eventos de transporte representan el 25% de las muertes y el 6% de las lesiones totales en el grupo de 0 a 17 años. El parque automotor de motocicletas está en un crecimiento innegable, tiene un crecimiento promedio anual de 11% desde el 2005 y es un crecimiento que por ahora no se estabiliza, no se detiene. Para este momento, para el 2022, la motocicleta representa el 60% de nuestro parque automotor registrado de activo y su crecimiento se está viendo reflejado también en el crecimiento del número de lesiones fatales y no fatales en usuarios de motocicleta. El histórico de las lesiones en nuestros actores vulnerables nos muestra que no solo no estamos haciendo suficiente para proteger a nuestros actores vulnerables de las vías, sino que en el caso particular de las motocicletas hay que generar una señal de alarma y hay que llegar a soluciones urgentemente, ya que este continúa en crecimiento, es un fenómeno que realmente hay que empezar a controlar. Con respecto a las lesiones en usuarios de motocicleta de 0 a 17 años, estas representan un 39% de las lesiones totales en eventos de transporte y un 50% de las muertes en este tipo de eventos, así como el 50% de los años de vida potencialmente perdidos en nuestra población de estudio. Los grupos que más se ven afectados son los de 15 a 17 y los hombres. Y de nuevo recordar que 6 de cada 10 mujeres están resultando lesionadas o fallecen en condición de pasajeras, es decir, en condición de total indefensión. Finalmente, los municipios de categoría 6 tienen el 33% de las lesiones y estos son nuestros niños, niñas y adolescentes a los que más deberíamos estar protegiendo. El análisis del sistema de salud del país, tanto a nivel de instituciones prestadoras de salud
como de camas hospitalarias y salas de quirófano, nos muestra que el sistema de salud no está preparado para atender todas las víctimas de siniestros viales y que debemos implementar medidas estratégicas para tener una distribución más equitativa de los servicios y los recursos y promover una buena atención y una buena respuesta de emergencia. Para terminar, en cuanto a las causas de defunción y el diagnóstico topográfico, se destaca el trauma cráneoencefálico, que está siendo una de las causas más frecuentes de fallecimiento en nuestros niños, niñas y adolescentes, y es importante también resaltar que la distribución de los diagnósticos topográficos va a variar en función del género, del medio de desplazamiento, de la condición de la víctima, así como de las circunstancias del hecho. Así, son factores que habrá que tener en cuenta a la hora de proponer medidas y buscar formas de proteger a nuestros diferentes actores en las vías. Si la muerte de ellos ha sido inútil, hagamos que nuestra vida no lo sea. Muchas gracias.